permitirnos una vez más estar reunidos en tu nombre, tratando de conocer mejor tu palabra, y no nada más que se quede con nosotros, sino tratar de explicársela a otras personas para que conozcan mejor de ti. Gracias, Señor. Amén. Vamos a considerar entonces en Marcos capítulo 9 a partir del verso 14 y despuesito San Juan 10:22. Es una frase a la que quiero llegar, pero bueno, para ubicarnos en el contexto vamos a leer algunos versículos. Dice 9:14, en Marcos 9:14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual a donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y bueno, el muchacho fue liberado. La frase que quiero que tengamos es esa: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, pareciera que creer es fácil. Y quiero pensar que es algo fácil, pero no sé si conforme crecemos vamos perdiendo la capacidad. Cuando somos niños tenemos esa capacidad natural de creer. Yo de niño creía que el Superman volaba, de veras, sí lo creía. De veras, hubo una época en mi vida hasta que me di cuenta que no, que alguien lo levantaba o lo cargaba. Pero tenemos esa capacidad de creer, lo creemos. Pero conforme vamos creciendo, como que es algo que perdemos. Y bueno, el asunto es creer en lo que debemos creer. Viene esa expresión: al que cree todo le es posible. Creer es considerar algo como verdadero, independientemente que no tengas la prueba, independientemente que no tengas la evidencia. Yo levantaría mi mano y diría: mira, yo aquí tengo una moneda y no necesito mostrarla. Si yo soy digno de crédito, y si tú tienes la capacidad de creer, pero principalmente si tú tienes la capacidad de creer, yo no tengo que abrir mi mano y mostrarla. Eso es creer, tener por cierto algo, tener como verdadero algo, aunque no se tengan las pruebas, tener la certeza de que eso que escuchas, eso es verdad, independientemente que no lo veas. ¿Por qué es importante? Porque nuestra relación con Dios está determinada por el creer. Si no tenemos la capacidad de creer, no vamos a lograr tener una relación con Dios, ni con su palabra, ni con sus promesas. El Señor ha puesto promesas para nosotros. Dios tiene cosas para nosotros. Dios tiene para nuestra familia, para nuestros hijos. Promesas que ahí están, pero que están determinadas por el creer. Si no creemos, entonces no van a suceder. Jesús ve a este padre, un padre preocupado, genuinamente preocupado por su hijo, buscando hacer algo con su hijo. Y en el buscar hacer algo por su hijo termina en el lugar correcto. Cuando buscamos hacer algo vamos a terminar en el lugar correcto. Él termina delante del Señor Jesús. No fue su primera opción, pero el buscar hacer lo correcto lo lleva finalmente hasta que está delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesús habla con él y le da esta frase, una frase que sigue presente. ¿Puedes creer? Ya estás delante de Jesús. Ya estás delante del Hijo de Dios. Ya estás ahí. Pero ¿puedes creer? Y él responde: bueno, sí, hay un proceso de pasar de la incredulidad. Dice: sí creo, pero no es suficiente. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y entonces viene la palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús ordena y sucede un cambio y una transformación. ¿Creer es fácil? Mira, sí. Muchas relaciones ordinarias en nuestra vida están determinadas por el creer. Es como los seguros.
vas, compras y pagas ese seguro y no tienes el beneficio. Estás seguro que vas a obtener el beneficio. Confías en esa empresa, preguntaste, oye, ¿a qué aseguradora? Gastos médicos, y ya te señalan y ya te dicen, y vas y pagas. Y pagas por adelantado. ¿Y qué obtienes? Nada. Y vaya, qué bueno que lo obtengas, ¿no? Porque significaría que estás enfermo. Digo, pero aún así lo pagas. Año con año haces el esfuerzo, porque es un esfuerzo, no son baratos. Pero haces un esfuerzo. ¿Por qué? Porque crees. Crees, o sea, no estás inquieto. Es más, te mueves con seguridad. Viajas con seguridad, ¿por qué? Porque el vehículo está asegurado. Porque al final de cuentas alguien va a responder por ti. Con esa tranquilidad. ¿Ves como si tenemos la capacidad de creer? Pero ¿por qué cuando lo trasladamos de esa empresa, de esa aseguradora o de ese contrato? Porque vas, firmas un contrato y vendes a crédito. Porque a veces vendemos a crédito. ¿Y estás inquieto? No, me va a pagar, es mi compadre, me dijo que me va a pagar. Pero cuando se trata de Dios, como que de frente la historia cambia. Y hay otra situación también con el Señor Jesús. San Juan capítulo 10, verso 22. San Juan capítulo 10, verso 22. Una vez más, el Señor Jesús, una vez más, alguien delante de él y de pronto un resultado diferente. Dice San Juan 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Otra traducción dice, ¿hasta cuándo nos vas a inquietar? ¿Hasta cuándo nos vas a tener de un hilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y bueno, continúa la historia. Viene esa expresión, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? ¿Hasta cuándo nos vas a inquietar? Y es que cuando no tienes la voluntad de creer, no hay verdad que satisfaga. No hay verdad que te sepa bien. No hay verdad que sea suficiente cuando no tienes la voluntad de creer, cuando no tienes la capacidad de creer. En lo más, mira, te puede parar y decirte, esto es blanco. No, no es blanco. Mira, te lo estoy demostrando. No, no es blanco. ¿Por qué no sea blanco? No, hombre, porque no tienes la voluntad de creer. Aquí tienes a un padre, la primera historia en San Marcos, un padre que está en ese proceso, pero quiere creer. Quiere creer que hay esperanza para su hijo, quiere creer que hay algo bueno para su hijo en ese camino. Y sucede. Y aquí tienes a los judíos, también judíos, por cierto, pueblo de Dios alarmante, porque son el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, ya les había dicho hace 2 semanas, es el gran absurdo, es el que dejó de creer en Dios. Y van y se acercan con él y le preguntan, si tú eres, dínoslo. Mira, le están preguntando a Jesús. No hay evidencia de que Jesús alguna vez haya mentido. Era un hombre que durante toda su vida como humano nunca mintió. Era un hombre de buen testimonio. Era un hombre bien reputado. Era una persona que donde iba hacía lo correcto, que donde iba hacía lo bueno, que donde iba hacía el bien. Y sin embargo, no le creyeron. ¿Por qué? ¿Había algo mal en Jesús? ¿Había algo mal en su palabra? ¿No era digno de crédito? Sí, entonces el problema eran ellos. Y yo te digo, ¿hay algo mal en la palabra de Dios? Puede haber algo mal en el sacerdote, puede haber algo mal en el pastor, somos humanos, puede haber algo malo, pero ¿habrá algo malo en la palabra de Dios? No. Y entonces, ¿por qué no podemos creer? ¿Habrá algo malo en las promesas de Dios cuando dice que va a estar contigo? Fíjate la expresión, dice, nadie puede, mira, si eres mi oveja, nadie puede tomarte de mi mano. Una expresión que seguido le escucho al ingeniero Leonel, en el hueco de su mano, estamos en su mano. Si estás en Dios, Dios nos guarda y nos libra de todo mal. ¿Habrá algo malo con esa promesa? No, entonces, ¿por qué no podemos creer? Viene la expresión, y que todo le es posible. La paz es posible cuando tenemos la voluntad de creer. La tranquilidad es posible cuando tenemos la voluntad de creer. El futuro dichoso que Dios tiene para nosotros es posible cuando tenemos la voluntad de creer. La estabilidad en la familia es posible cuando tenemos la voluntad
de creer. Y se acercan con el Señor Jesús y le preguntan al Señor Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a inquietar? Como si Jesús estuviera para inquietarlos. Espérame, Él no viene a inquietar, Él viene a traer paz, viene a traer armonía, viene a traer estabilidad. El problema eres tú, el problema son ustedes. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pues sí, sí soy. No se quedaron contentos. Te repito, no hay verdad que satisfaga cuando no tenemos la voluntad de creer. Sus obras eran buenas, su mensaje era bueno, pero no tenían la voluntad de creer. Y es donde tenemos que estar siempre apercibidos, que al que cree todo le es posible, y que podamos tener esa capacidad de creer plenamente, íntegramente en la palabra de Dios. Y si Él dijo que vamos a estar bien, vamos a estar bien. Si eres oveja, porque sí está condicionado. Dice: mis ovejas me creen. Y es donde a veces ¿soy oveja o no soy oveja? Porque puede llegar la duda. Es bien sencillo. ¿Le crees? Sí, eres oveja. ¿Somos hijos o no somos hijos? La semana pasada les decía, el título que debemos buscar es el de hijo de Dios. Esa es la propuesta que Dios tiene para nosotros. Él nos anima a ser hijos. Nosotros le llamamos cristiano, anglicano, pentecostal, metodista, católico. Le buscamos títulos, pero el título que Dios ha propuesto es el de hijo de Dios. Hoy soy hijo, no soy hijo. Bien sencillo. ¿Le crees? Eres hijo. ¿No le crees? No eres hijo. Esa expresión que Jesús dijo en algún momento, es que tienen que ser como niños, se refiere a esa capacidad, esa voluntad, esa disposición de creer. Yo le creo. Él dijo que íbamos a estar bien. Yo le creo. Él dijo que mi familia iba a estar bien. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros hasta el final. El último aliento, Dios va a estar con nosotros para recibirnos en algún momento en su presencia. Le creo. Mis hijos van a estar bien. Tenemos que mandarlos. Tienen que salir, pero van a estar bien. Si estamos haciendo lo correcto. Mira, a veces le oramos y le pedimos a Dios y por un trabajo, por una oportunidad, por algún negocio, por algún contrato, y sucede. Y luego nos inquietamos. Mira, oraste y resultó. Pues es de Dios, mano. Ten paz. Ten paz, es de Dios. Si estás haciendo lo bueno, estás buscando la dirección de Dios, lo que resulte es lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tu familia. Todas las cosas ayudan a bien, es lo que viene. ¿Qué sigue? Pues créele. Creer. Porque al que cree, todo le es posible. Dirían, es que a veces batallamos para creer en la disciplina. No, hombre, sabes que a veces batallamos más para creer lo bueno. De veras. Dios dijo, paz. Ahora estamos todos inquietos. Dice la Biblia, a su amado daré a Dios reposo. Cosas tan cotidianas como irte a descansar y a dormir, y trabajaste muchas horas, y que puedas encontrar el sueño, esas horas de sueño, que puedas hacer un sueño de calidad. Sí, porque es promesa de Dios, pero lo tienes que creer. Y ese alimento, oramos cada que vamos a comer, y, a ver si no me da gastritis, a ver si no, espérame, oramos y encomendamos a Dios, y al que cree todo le es posible. Tantas cosas ordinarias que pudiéramos estarnos perdiendo porque no tenemos la capacidad de creer. Dice la expresión del Señor Jesús, y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Esa frase, tenla presente. Jesús les dijo: se los he dicho y no creen. Te he dicho que va a haber paz. Te he dicho que va a haber estabilidad. Te he dicho que no tendrás falta de ningún bien. Palabra de Dios, no tendrás falta de ningún bien. Te he dicho que no tendrás falta de ningún bien y no crees. Ahora sí voy a creer. Ahora sí voy a creer. Ayuda a mi incredulidad. Ahora sí voy a creer. Jesús dice, su palabra nos enseña, nuestro Dios nos deja que no tendremos falta de ningún bien. Nuestro Dios nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. Lo voy a creer. Lo voy a creer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los valles de sombra de muerte son parte de la vida, son parte a veces, pero no nos quedamos a vivir ahí, los transitamos y salimos porque Dios está con nosotros. Esa expresión, Jesús le responde, se los he dicho y no creen. Que podamos dar ese brinco y decir, Jesús me lo ha dicho a través de su palabra y lo voy a creer. Dios me ha dicho a través de su palabra, Dios me ha dicho a través del sacerdote, Dios me ha dicho a través de una monja, Dios me lo ha dicho a través de un pastor, Dios me lo ha dicho a través de un evangelista, Dios me lo ha dicho y lo voy a creer. Esa
Es el cambiar ese switch del no creer a creer es lo que hace la diferencia. Porque dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, verso 23, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, ¿a qué? A la palabra de Dios, quiero delimitarlo. Al que cree en la palabra de Dios íntegramente, todo le es posible. Estos personajes, digo, lamentable, estuvieron delante de Jesús, fueron de los privilegiados que vivieron en esa época y tuvieron a Jesús, al Hijo de Dios, enfrente, al Maestro de Maestros enfrente. ¿No lo creyeron? No había nada mal con el Maestro. Es infantil, luego llegan los muchachos y es que el Maestro no enseña, el Maestro no funciona, culpando. ¿Eres tú, hijo? No estudias. Echándole la culpa al maestro o echándole la culpa a Dios. Mira, ellos hubieran podido llegar a su casa echándole la culpa al maestro. Lo quisieron apedrear. Cuando Jesús les dijo la verdad, lo quisieron apedrear. ¿Qué se ganó Jesús? Que lo quisieran apedrear. La libró en ese momento, después fue a la cruz por decir lo correcto, por hacer lo correcto. No nosotros. No, y no cuando tenemos su palabra a nuestro alcance y que podamos decir, Jesús, Dios, que Dios nos habla a través de su palabra, te repito, que diga, te lo he dicho. Y podemos decir, me lo ha dicho y creo. Y yo le creo. Y yo le creo. Buenos días. Buen día, gracias. Y yo le creo. Y esa verdad de parte de Dios hace la diferencia en nuestra vida. Hay aquí en la verdad de Dios no hay diferencia. Prefieren transitar por el camino de la maldad y lastiman y hieren y duelen y provocan tristezas. No es porque no haya verdad en su vida, sino porque no hay capacidad de creer. En nuestro caso, hay verdad en nuestra vida. La palabra ahí está. Dios ya ha dado la palabra, solamente nos toca creer. Vamos a orar ahí. Agradecerle a Dios porque Él ha puesto palabra cerca de nosotros. Que nos ayude en ese proceso de incredulidad. Si hay un proceso de incredulidad, dice este señor, este joven preocupado por su hijo, creo, ayuda a mi incredulidad, que pueda hacer una oración contestada en nuestra vida. Queremos estar aquí a todos reunidos. Te pedimos, aunque nosotros creemos, te pedimos que cada día seas un instrumento para que nosotros creamos cada día más en tu palabra, en ti y en las personas que nos rodean. Señor, por favor, bendice los alimentos que vamos a recibir de todo el mundo. Dale pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tienen pan. Amén. La vejez es algo serio, Claro. De verdad, es algo serio. Algo serio porque nunca habíamos estado en esa situación. Había Una experiencia nueva. Estamos en una fiesta y de repente se acabó la fiesta. Pero luego vienen las consecuencias de la fiesta. Ahí es donde está la vejez. Que no pudimos evitar muchas cosas que van a tronar hasta que está uno en el momento. Y allí yo me pregunto, ¿cómo es que todavía sobreviven los que llegan a ese momento sin abrir la puerta a Dios? Esa es la cosa. Y allí también entra lo de creer, por supuesto, ¿verdad? Yo les puedo confesar mi ejemplo, pero eso no quiere decir que porque yo lo dije, yo lo viví y yo lo creo, todos los demás están igual. No, es un desafío personal. Mira, guarda tus energías, protégete, vive bien, tranquilo. Palabra de Dios, ¿no? Bueno, no lo el martes pasado, no, el otro anterior, que fue cuando viene, el pasado no viene, nos estaba diciendo Jonathan una cosa muy importante, que Dios salva. Bueno, pues todos sabemos que sí salva, ¿verdad? Pero ¿en qué forma salva Dios al hombre? Dice, advirtiéndole con anticipación a los hechos. No te metas por allí, porque allí no vas a encontrar nada bueno.
te advierte y ya te salvó con la advertencia. La advertencia es una Pero nos da la salvación. libertad de hacer lo que nos dé la gana. Vamos en el coche y de repente un letrero, baje la velocidad, curva cerrada, adelante. Si le hacemos caso ya nos salvó. Así es. Entonces es una anticipación a los hechos, una salvación para que no ocurra lo que va a ocurrir si tú no tomas en cuenta eso. Digo, pero esa vamos a decir, madurez, a veces se llega con la edad. Y hay veces ni con la edad. A veces con los Este es golpes, el ¿no? desafío de la Los humanidad. golpes son los que nos hacen. Sí. Los golpes son los que- Oiga, eso.